Damos gracias a Dios por este tiempo. Antes de comenzar, yo quisiera pedirte que hagamos una oración y que le digamos a Dios: toma tu lugar. Padre, en este tiempo queremos pedirte que te muevas como tú quieres, Señor. Que obres como tú quieres, Padre. Habla nuestras vidas de una manera especial, que podamos confiar en tu palabra, Señor, no en lo que los demás digan a nuestras vidas, Señor, sino de verdad en tu palabra. Te damos toda autoridad para que el día de hoy tú te muevas como tú quieres, Señor, para que en este tiempo seas tú el que habla en nuestros corazones. Permite que tu palabra llegue a nuestros corazones y la podamos guardar, Señor. Que podamos atesorarla, Dios, y ponerla en práctica, Señor. Y que sirva para que nada ni nadie nos desanime a servirte, Señor. A poner por obra nuestro ministerio, Dios. Te damos las gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amado, hoy tenemos el volumen número 2 de la predicación pasada, donde hacíamos una pregunta que se nos hace muy seguido, que nosotros hacemos muy seguido. ¿Dios usa un pecador? ¿De verdad Dios usa un pecador? Y la semana pasada respondimos: sí, Dios usa un pecador. Damos gracias a Dios por un día más, porque no nos quedamos sin palabra, no nos quedamos sin la bendición de escuchar palabra de Dios. Y gracias a Él hoy tenemos la confirmación del tema pasado. Antes de comenzar, quisiera aclarar algo que me pasó en la predicación pasada. Confundí algunos datos, algunos personajes. Icabod fue el hijo de Finés, el hijo de Eli. Yo había comentado la semana pasada que Icabod había sido muerto. Sin embargo, dice la palabra que no se murió, la que murió fue su mamá. Claro, la palabra sigue intacta, porque de todos modos ellos jamás llegan a servir en el sacerdocio, porque Dios habló eso a causa del pecado de sus antepasados. Ellos ya no alcanzan a servir en el templo. Igual quería aclarar que no fue Icabod quien murió, fue la mamá. Y bueno, esto para que lo dejáramos claro. Y bueno, hoy vamos a tener 2 ejemplos más de cómo Dios sí usa un pecador. Y quiero aclararles por qué les digo esto. Hay una técnica que se usa mucho en YouTube. Es como las falsas miniaturas, amado. Dios sí es un pecador, pero sabes, a veces lo olvidamos. Y como oraba hace un momento, la intención de estos temas es que nosotros podamos recordar que de verdad Dios usa un pecador. Y cuando alguien llegue y nos diga: no, tú no puedes servir porque pecaste, o porque eras esto, o cuando incluso nosotros mismos, o más fuerte, el enemigo venga a querer desanimar a causa de algo que hicimos, le pongamos frente, le pongamos un hasta aquí, y entonces podamos servirle a Dios tranquilamente. Amén. Y amado, el primer ejemplo que vamos a tener es un personaje que todos conocemos. Vamos a hablar un poco acerca de Judas Iscariote, Judas el malo. A veces pasa que nos confundimos de Judas. Y ahora vamos a hablar de Judas Iscariote. Vamos a leer algunos cuantos versículos. Creo que en esta predicación vamos a leer más que la pasada. Acompáñame por favor a Juan en su capítulo 12, versículos del 3 al 6. Es el Nuevo Testamento, para que no lo vayas a buscar en el Antiguo. El orden es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El cuarto libro del Nuevo Testamento, por favor. Juan, capítulo 12, en su versículo del 3 al 6.
Cuando lo tengas, por favor, si puedes empezar a comentar. De verdad es de mucha bendición ver comentarios de que están al pendiente de las predicaciones. Bueno, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 12, versículos del 3 al 6. Dice la palabra de Dios: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Amado, este pasaje es claro. A Judas no le importaba nada más que el dinero. Y sabes, yo escuché y estudié un poco acerca de este perfume. El perfume que derramó María no fue cualquier perfume. De verdad, como lo dice la palabra, era un perfume costoso. Incluso encontré que el mismo frasco donde se guardaba esa fragancia era de un material específico, y encontré que era como una ampolleta. Si tú la abrías ya no la podías volver a tapar. Entonces era costoso en cuanto a los materiales con el que se usaba, en cuanto al proceso de fabricación. Era una fragancia especial de un valor que no te imaginas, hermano. Incluso yo me imagino que los 300 denarios de los que hablaba Judas, yo creo que ni siquiera era el precio real del perfume. A él, como te comentaba, lo que le interesaba era que se vendiera el perfume para poder tener ganancia. Y sabes, yo me imagino que Judas planeaba venderlo, porque la palabra nos habla de que era una fragancia costosa. En el versículo 6 dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Amado, planeaba venderlo, ¿para qué? Para que una parte de lo que salía, una parte de esos 300 denarios, que no era el valor de la fragancia, a lo que quiero llegar es que él quería, aunque sea, sacar algo de provecho. De ahí él iba a sacar. Y sabes, por este y otros pasajes, yo he llegado a una conclusión tremenda. Dios prometió bendecirnos, y yo sé que tú conoces las citas en las que Dios habla de esa bendición y nos promete un tesoro en el cielo, nos promete la vida eterna. Y sabes, yo a lo que me refiero con que he llegado a una conclusión es que Judas estaba ahí por interés. Como le gustaba el dinero, yo me imagino que Judas estaba ahí por conveniencia. ¿Sabes? Dios prometió, y cuando Jesús lo llama, él reconoce que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo de quien le había prometido. Entonces yo me imagino que dijo: no, pues mejor lo acompaño, porque pues me va a bendecir, voy a tener dinero, porque a él lo que le importaba era el dinero. Y sabes, yo me imagino que él se confundió un poco. Él pensó que la bendición de la que Dios hablaba era aquí, en lo natural, era económica, cuando la bendición era en el cielo. Y por eso él se acercaba tanto a Jesús, estaba ahí con él por conveniencia. Eso es algo que yo, por este y algunos otros pasajes, he como entendido, he llegado a esa conclusión de que Judas, su único interés era el dinero, y estaba con Cristo por interés. Amén. Y sabes, él tenía pecado. Puedo mencionarte alguno: avaricia, mentira, me imagino que hasta incredulidad. Pero sabes, Dios lo usaba.
yo quiero pedirte que abras tu Biblia en Mateo capítulo 26, en su versículo 14. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 26, en su versículo 14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Voy a hacer una pausa aquí. Hace unos días estudiamos que Dios no nos daba cargas que Él no llevara, amén. Y Él nos dice que cuidemos con lo que hablamos, porque nuestra lengua tiene mucho poder. Entonces me imagino que Dios mismo cuida lo que dice, cuida la forma. La verdad es que yo he visto directamente de Dios que Él tiene mucho tacto. Él dice las cosas de una manera profunda, que sabe que nos harán bien. Y en la palabra de Dios hace a Judas en Mateo 26 capítulo 14, y dice que era uno de los 12, lo hace igual a uno de los 12 discípulos. Entonces lo que la Biblia nos dice es que de alguna forma Judas tenía ese mismo nivel, porque sabes, él andaba con Jesús, él iba donde Jesús, él era uno de los 12. Y lo que nos quiere decir este pasaje es que él tenía esa posición, él tenía esa calidad de discípulo. No dice que estaba Judas y los 11, dice que uno de los 12, o sea que tenía la calidad de uno de los discípulos de Cristo. Y mientras nos dice que era uno igual que los 12, ¿sabes? Nos habla de cómo Dios lo usaba, porque él no estaba en alguna otra calidad más que en la calidad de discípulo. ¿Sabes? Es como si Dios ahorita le dijera a un niño chiquito: oye, pastor, amado, en ese momento, aunque él no fuera pastor, en ese momento se vuelve pastor porque Dios ya le hizo el llamado. Y es precisamente lo que le pasa a Judas. Dios lo hace desde antes, uno de los 12, pero nos viene a confirmar que tenía la calidad de uno de los 12. Y sabes, yo me imagino algo que quizá te suene muy conocido, te va a sonar familiar, y si sí, no es coincidencia, es la mera verdad. Imagino que mientras Pedro oraba de un lado, yo me imagino que estaban distribuidos por zona, y mientras Pedro hacía milagros por un lado, Judas estaba por otro lado en calidad de discípulo y hacía otro algo. Mientras Pedro no se sanaba a alguien, por obra del Espíritu Santo, también Judas lo hacía. Pero ¿sabes algo que me imagino? Me imagino que mientras Judas sanaba, él sacaba la bolsa de la que nos habla Juan en su capítulo 6, donde sustraía dinero. Yo me imagino que cuando Judas hacía algún milagro, rápidamente sacaba la bolsa y decía: trae una ofrenda, porque pues este milagro no es de gratis. Y es algo que pasa hasta la fecha, 2020. Creo que es algo que Dios va poniendo, ¿sabes? Porque no me parece coincidencia, me parece que es la realidad. Donde Judas en su momento, en calidad de discípulo, en calidad de siervo, en calidad de persona utilizada por Dios, en pecado aún, iba, hacía milagros para gloria de Dios, y mientras sacaba la bolsa para que le trajeran dinero. Y es lo que vemos en muchas iglesias allá afuera. No decimos nombres, pero hacen lo mismo. Si traes una ofrenda de tanto, pásale para acá y vamos a orar en este momento. Y de aquí para abajo, hasta ahorita que acabemos con esos. Amado, es la importancia de estudiar las Escrituras. Yo jamás me hubiera imaginado
que esta moda tan presente pudo haber sido una moda en los tiempos de Jesús, aún de sus compañeros cercanos. Y amado, ¿sabes? Como lo leímos en la predicación pasada, cuando alguien sirve en pecado, ni siquiera alcanza el pico más alto de su ministerio. Quiero pedirte que vayamos a Mateo en su capítulo 27, nada más es darle vuelta a la hoja o saltarte un solo capítulo 27, en su versículo 5. Dice la palabra de Dios: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Amado, cuando sirves en pecado, lo más triste de todo es que no alcanzas el potencial que Dios quiere para tu ministerio. Y sabes, Judas no murió, se suicidó y dejó de ser utilizado como Dios lo quería utilizar. Yo quiero pedirte que te imagines nada más el potencial. Si Dios lo pone en calidad de discípulo, lo pone a que nosotros nos imaginemos la clase de cosas que Él hacía, que Él veía. Amado, Judas hacía cosas tremendas de la mano de Cristo. Sin embargo, ¿qué sucedió? No alcanzó el pico porque servía en pecado. Y sabes, volviendo al tema que te comentaba, Dios nos da cargas que Él mismo lleve. Y Él nos dijo que perdonáramos 70 veces 7, amado. Y yo estoy seguro que si Judas se hubiera arrepentido, yo estoy seguro que Jesús lo hubiera perdonado y lo hubiera puesto de nuevo en calidad de discípulo. ¿Y sabes qué? ¿Qué me imagino? Que aunque Judas se hubiera excedido en un solo día más de 70 veces 7, yo estoy seguro que al otro día Jesús lo perdona. ¿Por qué? Porque dice su palabra que su misericordia se renueva todas las mañanas. Y aparte de eso, dice su palabra que perdonemos hasta 70 veces 7. Y como Jesús está en contra de las personas que dan cargas que no llevan, entonces yo estoy seguro que Jesús podía perdonarlo al otro día. En caso de que lo hubiera fallado 70 veces 7, amado, así es la grandeza de Dios. Si pecaste, que yo no creo que logres pecar tantas veces, y no te estoy retando, solamente digo que aunque peques mucho, Dios siempre va a tener misericordia para ti. Y hay una alabanza que me gusta tanto, porque dice que extienda su amor, te muestre favor, que su misericordia esté sobre tu vida. Y yo estoy seguro que la misericordia de Dios alcanzaba incluso para la traición de Judas. Y sabes también que recuerdo que Pedro también negó a Jesús. Y no estoy diciendo que él lo entregó, simplemente lo negó. Y estoy seguro que si perdonó esas 3 veces de negación de Pedro, también hubiera podido perdonar a Judas. Sin embargo, no hubo arrepentimiento. ¿Y qué pasó? Nunca llegó al pico de su ministerio, nunca fue utilizado como Dios quería. De no haber sido así, yo estoy seguro de que Dios lo habría utilizado muchísimo. De verdad, muchísimo. Y este quizá es el ejemplo de un personaje que no debemos de copiar, porque sí, Dios usa personas pecadoras. La diferencia, como te comento desde la predicación pasada, está en la forma. Está en el arrepentimiento, en que si tú te arrepientes, de verdad, Dios puede hacer algo en tu favor. Y sabes, ahora quiero darte un ejemplo de alguien con quien de verdad yo le pido a Dios que un día pueda identificarme. Yo de verdad que me identifico con este siervo de Dios. Y de verdad que yo espero y oro en serio todas las noches y le digo a Dios: permíteme un día tener un corazón como el de Él, porque su corazón fue conforme al tuyo. Quiero pedirte que vayamos al libro de Hechos en su capítulo 13, 22. Vamos a hablar un poquito de David.
La verdad es que acerca de David podríamos hablar mucho, sin embargo, tocante a este tema, no puedo decirte mucho porque fue un varón conforme al corazón de Dios. Vamos a Hechos en su capítulo 13, versículo 22. Y dice la palabra de Dios: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado quien hará todo lo que yo quiero. Testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué dice? Que David tenía un corazón, ¿cómo? Conforme al de él, y que iba a hacer todo lo que él quisiera, todo lo que Dios le ordenara. Y amados, esa es la única razón por la que yo quiero tener un corazón conforme al de David, porque siempre buscó hacer lo que Dios le pedía, porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y quizá tú me podrías decir: pero este no es ejemplo para la predicación, porque él no pecó. Claro que sí. Y hay una pequeña excepción, y de hecho ahorita te voy a leer un versículo que me impactó. Vamos a Primera de Reyes, primer libro de Reyes, en su capítulo 15, versículo 5. Nos vamos a regresar casi toda la Biblia. Primer libro de Reyes, en su capítulo 15, versículo 5. Dice la palabra de Dios: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado de todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Amado, de verdad que Dios fue muy bueno. La única excepción es algo tocante a lo de Urías Eteo, pero aún antes de eso dice: había hecho lo recto ante los ojos de Dios, y de ninguna cosa que le mandase, obviamente Dios, se había apartado en todos los días de su vida. Y al final nos deja esa excepción, salvo lo que ocurrió con Urías. Y amado, quizá te preguntes: ¿cuál fue la excepción? Vamos a el segundo libro de Samuel, en su capítulo 11, versículo 4. Dice la palabra de Dios: y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Versículo 15 y 17 dice: y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad. Puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Amado, la excepción de la que nos habla fue una mujer. Te voy a contar rápido para que tengamos bien el contexto. Un día David, en un tiempo de ocio, no va a la batalla, se queda en su casa, descuida la batalla que él tenía que librar. Y si quizá tú lo estás asimilando algo de tu vida, gracias a Dios, él descuida la batalla que él tenía que librar, y en un momento de ocio mira de lejos a una mujer, y cuando la mira decide acostarse con ella. Después se entera que era mujer de otro hombre, que era mujer de un guerrero que iba a ir a la guerra, y decide, ya que se acostó con ella, la mujer queda embarazada. Entonces David decide mandar de alguna forma matar al esposo de esta mujer. Por eso leímos que lo manda hasta el frente de la batalla, porque sabía que ahí era más fácil que lo asesinaran.
¿Cuál fue la excepción? Básicamente acostarse con una mujer que no era su esposa, 1, y 2, mandar matar a uno de sus siervos. Sin embargo, ¿sabes? Yo me hice una pregunta que muchas otras personas se hacían. ¿Cómo Dios puede recordar a David como un hombre con un corazón recto delante de él, aun con lo que pasó con Urías y su mujer? ¿Y sabes cuál es la respuesta? El arrepentimiento. Una cosa es el remordimiento, que quizás suene fuerte, pero muchas veces sentimos remordimiento, no arrepentimiento, porque me enseñaban en una predicación mi pastor que el remordimiento nos hacía decir, híjole, es que sí la regué, ok, sí, pero pues ya ni modo. Sin embargo, el arrepentimiento era una acción, sí, ok, tengo remordimiento, pero me arrepiento y dejo de hacerlo. Puedes tener remordimiento sin arrepentimiento, pero quizá no arrepentimiento sin remordimiento, ¿sabes? Y esa fue la diferencia que marcó la forma en la que Dios recuerda a David en la palabra de Dios. El arrepentimiento, porque si tú lees en 2 de Samuel, en su capítulo 7, versículo 16, vamos a buscarlo rápido. Dice la palabra de Dios: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido, permíteme tantito, será estable eternamente. Amado, Dios le hizo una promesa a David, una promesa tremenda, porque hasta la fecha esa palabra se sigue cumpliendo. ¿Por qué? Porque un descendiente de David es el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien fue al cielo y va a volver por ti y por mí. Entonces la palabra de Dios se sigue cumpliendo, aún con esa pequeña excepción que hubo. Pero en 2 de Samuel, en el capítulo 12, versículo 13, nos cuenta cómo David se arrepiente. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Vamos a leer hasta ahí, porque ya después nos cuenta la respuesta de Natán hacia David. Él reconoció su pecado, dice la palabra de Dios. Dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Reconoció su pecado, y entonces, a causa de su arrepentimiento, su ministerio fue explotado. Y te estoy hablando que algunos años después David murió, pero ¿cómo lo recuerda la palabra de Dios? Como un hombre recto delante de Dios, como un hombre con un corazón conforme al de Dios, como un hombre que obedecía a Dios sin importar lo que Dios le pedía. Porque si te acuerdas, acabamos de leer que todo lo que Dios le pedía a David, él lo hacía sin reproches, sin preguntar, sin cuestionar, sin poner peros. Y esa es la diferencia entre el arrepentimiento y entre un ministerio en pecado. Porque así como el ministerio de Judas ni siquiera llegó a su pico más alto, David sigue siendo recordado como un hombre conforme al corazón de Dios, porque en su vida hubo arrepentimiento. Y sabes, el único consejo que yo te puedo dar acerca de esta pequeña serie, son solo 2 volúmenes de esta predicación. Dios sí usa un pecador, y hay muchos versículos que te lo pueden confirmar. Dios sí usa un pecador, pero sabes, el enfoque principal era la magnitud en la que Dios usa. Si tú te arrepientes, tu ministerio será largo, será duradero, será quizá hasta generacional, como en el caso de la predicación pasada, o si no te arrepientes, en el peor de los casos, si tú no buscas ese arrepentimiento para que tu ministerio llegue a su pico más alto, entonces el ministerio será cortado, y más que duradero, será menos recordado. Y no porque
tú quieras que se te recuerde, sino porque tu ministerio Dios quiere que tenga un impacto especial. Y esa es la diferencia. Un ministerio de impacto o un ministerio que llegue a medias. Eso lo dejo a tu conciencia para que tú determines cómo quieres que sea tu ministerio. Si quieres que Dios te use de una manera explosiva y poderosa, o si quieres que te use un momento y después sea cortado tu ministerio. Amado, este sería todo el tema de hoy. Que Dios te bendiga.